Vamos a Damos gracias a Dios por este día, JP. Acá estamos en la oración y vamos a compartir un poquito la palabra de Dios. Vamos rapidito a aprovechar el tiempo en Juan 16:8. Amen. So we're going to begin reading John 16, verse 8, and we're going to be entering into prayer as well. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo, JP, And so the Bible does not teach about the Holy Spirit. nos sorry. Can you say that again? I think you're cutting in and out for me. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo The Bible teaches us that the Holy Spirit nos da convicción de pecado. gives us conviction of sin. La obra del Espíritu Santo que Jesús nos dejó. And so the work of the Holy Spirit which Jesus left us, No la que escuchamos en las películas ni en la opinión de la gente. not the one that we see in movies or of the opinion of people, Sino lo que dice el libro de Juan, capítulo 16, verso 8. but what the Word of God says in John 16, verse 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amen. Look at the Word of God says here. It says here, and when He has come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Entonces, la obra del Espíritu Santo And so the work of the Holy Spirit en cada uno de los hijos de Dios, in every single one of the children of God, y que hay muchos hijos de Dios que están conectados hoy, and I know that there's a lot of children of God that are connected here today. no está hecha por ningún ser humano, ningún ministerio. You know, humans do not make, doesn't make this, not even ministries. Dice, cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo viene, It says, and when He comes, when the Holy Spirit comes, va a convencer, va a traer un espíritu de convicción al mundo. it's going to bring a spirit of conviction to the world. ¿De qué? Va a convencer al mundo del pecado, de justicia y de juicio. And so what is the world going to be convicted of? It's going to be convicted of sin, of righteousness, and of judgment. Entonces, nuestros pensamientos son los que guían nuestra vida. And so our thoughts guide our life. Si nuestros pensamientos están enfocados en los pecados todo el tiempo, If our mind is focused on sins all the time, entonces muchos de ellos nos van a entristecer, nos van a hacer sentir muchas veces culpables. and so a lot of the time, these thoughts are going to make us feel sad. It's going to make us feel guilty. Y ese no es el Espíritu Santo. And that's not the Holy Spirit. Nosotros debemos discernir lo que hace el Espíritu Santo y lo que no hace en nuestras vidas. And we need to discern what the Holy Spirit does and what the Holy Spirit does not do in our lives. El Espíritu Santo siempre va a traer una convicción, es decir, nos va a dar a nosotros la seguridad de lo que nosotros creemos. And the Holy Spirit is always going to give us a conviction, a security of what we believe. En cambio, el enemigo siempre trae una acusación en nuestras vidas. But the enemy always brings an accusation to our lives. Y cuando no tenemos una relación con la palabra, And when we don't have a relationship with the Word of God, podemos confundir la convicción con la acusación del enemigo. we can mix up the conviction and the condemnation from the enemy. La acusación del enemigo siempre va a venir en una manera de hacerte sentir mal, de hacerte sentir que sos culpable, de que todo lo que estás haciendo está mal. The condemnation from the enemy is always going to make you feel guilty that everything that you do, you're going to do wrong. Y nosotros debemos darnos cuenta cuando esa voz acusadora es la que nos lastima. So we need to be very aware of when this voice comes, when it comes to hurt us.
Por eso dice el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 10. That's why the Word of God says in Revelations chapter 12, verse 10, Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. And so look what the word says in Revelations 12, verse 10. It says, Then I heard a loud voice saying in heaven, Now salvation and strength, and the kingdom of our God and the power of his Christ have come. For the accuser of our brethren, who accused them before our God day and night, has been cast down. Entonces, el acusador de los hermanos es el que siempre va a estar señalando y mostrando el pecado. And so the accuser of the brethren is always going to be the one that is showing and accusing of sin, Con una intención de lastimar, con una intención de parar el mover del espíritu. with an intention to hurt and to stop the move of the Spirit. ¿Por qué? Porque al traer acusación trae condenación. Why? Well, because bringing accusation, it also brings condemnation. Pero la Biblia dice, ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios? But the word says, who can accuse the chosen of God? Si es Dios el que nos justifica, es Jesús el que nos dijo que va a venir el Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado. If it's God that calls, that justifies, Christ that comes to justify. Entonces nosotros debemos, como hijos de Dios, tener ese discernimiento de cuál es la voz que nos está hablando o cuál es la voz que está usando dentro de nosotros mismos para hablarle a otros. And so we need to, as children of God, discern what is that voice that is speaking to us. ¿Cómo nosotros discernimos la diferencia entre convicción y entre acusación o condenación del enemigo? How can we discern the difference between condemnation or accusation from the enemy and the conviction? Hay dos cosas que son bien diferentes, JP. They're two things and they're really different. Cuando viene la convicción de Jesús, When the conviction of Jesus comes, es la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. it is the work of the Holy Spirit inside of Está us. dentro de la iglesia esa obra. It's inside of the church, this work. Está dentro del corazón del ser humano. It's inside the heart of the human. Nos lleva a un arrepentimiento genuino y a correr al perdón de Dios. It takes us to a genuine repentance and we run to the feet of God. Nadie nos tiene que, ningún ser humano tiene la capacidad para hacer esto. No human has the capacity to do this. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer en nuestras vidas. It is only the Holy Spirit that can do this in our life. Que nos hace correr a ese lugar de tanto arrepentimiento y de perdón. Who makes us run to this place of repentance and forgiveness. En cambio, cuando es el enemigo, el acusador de los hermanos, But when it's the enemy, the accuser of the brethren, nos va a mantener en una culpabilidad constante, en un sentimiento de vergüenza, en esa culpa que nos condena todo el tiempo. it maintains us in this guilt, of this perpetual shame. Como que todo lo que estamos haciendo está mal. Like everything that we're doing is bad. La obra del Espíritu Santo nos hace depender de la gracia de Dios. And the work of the Holy Spirit allows us and makes us dependent on God's grace. En esos favores inmerecidos, en ese gozo maravilloso del Espíritu. In those undeserved, unmerited favor, in that joy of the Lord. En cambio, cuando el acusador está actuando, But when the accuser is acting, te va a empujar, te va a influenciar, te va a llevar a que dependas de ti mismo. they push you, they want to influence you to have you depend on yourself.
que dependas de tus esfuerzos, de tus propios méritos, de tus habilidades, de lo que sabes hacer y de lo que no sabes hacer. For you to depend on yourself, on your ability, on the things you can do, on the things you can't do. Cuando está la obra del Espíritu en nosotros, nosotros nos anclamos en la promesa de Dios y estamos seguros que Él es más que suficiente para cumplir lo que nos prometió. But when we are anchored, when it's the Holy Spirit in us, and when it is His works in us, and we're anchored in that, we are very clear that we depend on the Lord, and that everything that He does is enough. Lo que Él nos promete, Él es más que suficiente para cumplirlo. And the things that He promises, He is more than enough to fulfill it. Pero cuando es el enemigo, el acusador de los hermanos, But when it's the enemy, the accuser of the brethren, empieza a cuestionar a Dios, a cuestionar las promesas de Dios, who begin to question God, who begin to question God's promises, realmente cuando estamos en la gracia descansamos del enemigo. truly, when we are in grace, we rest from the enemy. Pero cuando estamos bajo la acusación, la condenación de Satanás, But when we're in that accusation from Satan, nos sentimos muy como que no valemos, nos sentimos angustiados, nos sentimos desesperados, solos. we are filled with so much anguish. We feel all alone. Realmente nosotros debemos discernir la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo y discernir la voz de la acusación del enemigo. And truly, we need to discern the voice of God, the voice of the Holy Spirit, and the voice of the enemy. Siempre el Espíritu Santo nos va a invitar a salir del pecado. The Holy Spirit will always invite us to leave from the sin. En cambio, el enemigo nos atrapa, nos encierra como en una jaula y no nos deja salir. But the enemy wants to trap us and place us in this cage and not let us go. Él lo único que quiere es que nos revolquemos todo el tiempo, que estemos encerrados en la culpa y en la vergüenza. And all he wants for us is for us to be closed in that guilt and shame. Y la persona culpable culpa a los demás. La persona que se siente humillada humilla a los demás. Those that are guilty make other people guilty. Those that are shameful, they shame others. El que es libre libera a otros. El que tiene esa gracia, que sabe que ha sido perdonado, que sabe que no hay nada que pueda hacer para liberarse, que lo hizo el Espíritu Santo, ese puede ministrar liberación a otros. The one that is free, the one that is completely free, that he goes and they minister freedom unto other people. They deliver the other people. Siempre el enemigo, cuando acusa, te va a traer un sentimiento de remordimiento, como que algo que no está bien, te molesta ese pensamiento. And every single time that the enemy comes, he always places these feelings of remorse and leaves you unsteady. Porque quiere que te estanques en ese pensamiento, porque mientras estés estancado en ese pensamiento, no vas a poder crecer en Dios, no vas a poder disfrutar la vida, no vas a poder disfrutar tu familia. El potencial que tenés dentro de ti no se va a desarrollar mientras estés estancado en la acusación del enemigo. And so the enemy wants you to stay there in that cage, in that remorse, so that you're just stuck. You can't advance. You can't enjoy the things that God has around you. You can't develop your potential. You can't grow in the Lord. You can't enjoy your family. The enemy wants you stuck there. Cuando alguien está estancado en pensar en la acusación del enemigo, vuelve a pecar. And when somebody is stuck thinking about all of these thoughts of the enemy, they sin again. Y empieza a cuestionar, pero ¿cómo puede ser que siempre hago lo mismo? ¿Por qué? Porque en vez de tener la convicción saca el pecado. La convicción de Dios nos hace libres. La convicción de Dios nos hace sentir amados, aceptados. And so because of all of this, if you're stuck in this, they sin again, because all you're thinking is, why did I do this wrong? Why is it always happening? But there's something different when God's conviction comes, because when he comes, then you can be freed. Realmente es como que la convicción nos lleva a sentirnos totalmente limpios delante de Dios, puros delante de su presencia.
Conviction allows us to feel completely clean and pure before God's presence. Bueno, no tenemos que probar nada, donde sabemos que nuestra conciencia está bien delante de Él. Where we don't need to try anything, where we know that our conscience is correct before God. Porque donde está el arrepentimiento genuino, hay pureza, hay limpieza de todos los pecados. Because where there is genuine repentance, there's purity, and you're cleansed from all of the sins. Porque la palabra dice que si yo confieso mis pecados, Because the word says, if I confess my sins, Dios es fiel y justo para perdonarme God is faithful and just to forgive me y para limpiarme de toda maldad. and to cleanse me from all wickedness. Así dice 1 de Juan 1:9, que Él, 1:9, Él nos limpia de toda maldad. And this is what the word of God says in 1 Peter chapter 1 verse 9, that the Lord cleanses us from all wickedness. Todo mensaje, todo lo que yo escucho me debe llevar a la gracia de Jesús. Everything that I watch, everything that I listen to should take me to the grace of Jesus. Si todo lo que yo estoy escuchando me va a llevar a concentrarme en mí, If everything that I'm listening to is just going to make me concentrate on myself, en mi pecado, en lo que no hago bien, in my sin and what I don't do well, entonces vamos a estar estancados e incapaces de hacer los cambios. well, then we're going to be stuck, unable to make change. Porque nos va a apuntar a que hagamos todo por nuestra propia voluntad humana, el poder de nuestra voluntad. Because it's gonna point to the human's will to do things. Voy a terminar aquí y vamos a empezar a orar, pero es tan importante que entendamos que es la gracia la que es esa llave de oro que nos abre la puerta para que nosotros dependamos de Dios y salgamos de esa oscuridad donde estamos. And like I'm gonna end it with this, and then we're gonna go into prayer. But the key here is to understand that it is God's grace, which is the key that will free us from all of these things. Es hermosa la palabra de Dios. God's word is beautiful. Ningún pastor, ningún ministerio, nadie te puede dar esa convicción. No pastor, no ministry can give you that conviction. Uno se puede cambiar de lugar, se puede cambiar de ciudades, pero realmente es la relación con el Espíritu Santo la que va a traer esa convicción dentro de nosotros de qué es lo que debemos hacer y por qué lo debemos hacer. And you can change places, you can move from city to city, but what changes everything is our relationship with the Holy Spirit that tells us what we got to do. Así que espero que esta palabra te haya tocado para que vuelvas al Señor. And so I hope that this word touched you so that you return to the Lord. No a una religión, sino a una relación pura con el Espíritu, para que esté esa convicción siempre y no esa acusación y condenación del enemigo. Not to religion, but to a genuine relationship with the Lord, not to this condemnation from the enemy. Vamos a orar por esto, especialmente esta semana, es todo lo que el Señor nos viene mostrando sobre las masacres, sobre las muertes grupales, y venimos delante de Dios antes que nada dando las gracias por este día maravilloso que ha sido creado por Él para que lo podamos disfrutar. And we're going to begin praying right now. We're going to begin praying of the things that the Lord has been showing us, all of this mass death that He's been showing us, and we're going to begin praying now. Pidiendo a Dios que tenga misericordia sobre nuestras vidas. We come to the Lord asking God for mercy over our lives. Ahora mismo pedimos que la unción del Espíritu Santo empiece a estar en los lugares donde nosotros estemos, para que la presencia de Dios nos empiece a ministrar lo que necesitamos. Right now, we ask that it is the presence of the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit, to reach us, to be with us everywhere that we are right now. Ahora mismo nosotros activamos ángeles guerreros de alto rango de acuerdo a la palabra de Dios. And right now we activate high-ranking angels according to the Word of God. Para que esta obra redentora del Espíritu Santo empiece en nuestras vidas a darnos todo lo que Jesús ganó en la cruz. So that right now that work, sorry, can you repeat that first part again? La obra del Espíritu Santo.
so that it is the work of the Holy Spirit nos da todo lo que Jesús ganó en la cruz. that gives us everything that Jesus won on the cross. No solamente la salvación del alma, sino también la protección, la sanidad y la liberación del alma. It's not just the soul's salvation, but it's the protection. It is the healing of the soul as well. Así que declaramos que habitamos al abrigo del Altísimo y que estamos nosotros morando bajo la sombra del Omnipotente, como dice el Salmo 91. And so right now, just like the Word of God says in Psalm 91, we pray that we dwell in the secret place of the Most High, that we abide under the shadow of the Almighty. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Right now, the Word of God says here, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Surely He will deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. Y dice, con sus plumas nos va a cubrir y debajo de sus alas estaremos seguros, porque escudo y adarga es su verdad. No temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Hallelujah. The Word of God continues saying, Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with his feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. Nos declaramos esta palabra. And we declare this word. Ahí donde está, declara el Salmo 91, protección divina, guardando entradas y salidas de cada uno de nosotros y nuestras familias. And right where you are, declare Psalms 91, proclaiming and decreeing this protection upon yourself and your family. Venimos ahora en el nombre de Jesús cancelando toda agenda de las tinieblas en el agua, en la tierra, en el aire, en contra de nosotros, en contra de nuestras ciudades, en el nombre sagrado de Jesucristo. Right now, in the mighty name of Jesus, we come against every agenda in the air, in the waters, on earth, every demonic agenda that wants to come against us right now in Jesus' name. Dice, tu palabra caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No nos tocará en el nombre de Jesús ninguna muerte prematura por la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. The Word of God says, 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. It shall not come near our families in the name of Jesus. Ahora mismo estamos declarando protección divina en las escuelas. We are declaring protection upon upon the schools, En las universidades, en los hospitales, in the universities, in the hospitals, en los shopping malls, en los lugares públicos, en los puertos, aeropuertos, in the malls, in all of the public places, in all of the ports and the airports, parques, in all of the parks. y venimos clamando a Dios por su misericordia And we are crying out to God for His mercy, para que sean detectados esos planes de las tinieblas, de esas muertes prematuras, y paren y sean expuestas en el nombre de Jesús. so that right now all of these demonic plans can be detected, all of them right now, that they are detected and they are stopped in the name of Jesus. Todo lo que están planeando, toda esta guerra cibernética, todo lo que están planeando con el tiempo, todos los toques de queda, esos espíritus que están en este momento planeando las estrategias demoníacas para parar toda la nación, pedimos a Dios misericordia en el nombre de Jesús. Father, right now we are crying out for mercy, Lord. You see all of these things right now. We ask for mercy right now in terms of everything that they are planning, all of this cyber warfare. Father, have mercy in regards to all of these wars that they're trying to plan, that they want to plan. Have mercy upon us right now, especially in terms of all of those curfews that they want.
the Lo lockdowns that they want to impose as well, in the mighty name of Jesus. clamamos a Dios y pedimos que Dios visite a los intercesores para que los intercesores puedan ver todo en el mundo espiritual y entendamos que lo sobrenatural de Dios tiene autoridad sobre lo que está pasando aquí en la tierra. Right now, we are crying out in the mighty name of Jesus for the intercessors to be able to discern this in the spirit, and that they know that God has the sovereignty of all of this in the spirit. Nos unimos con todos los intercesores en todas partes del mundo We are uniting with all of the intercessors all over the world para poder estar en el plan divino de Dios, to be in God's divine plan, para poder escuchar y entrar en la frecuencia del Espíritu Santo, to hear and enter into the Holy Spirit's frequency, sabiendo que siempre el poder sobrenatural de Dios está por encima de todo reino de las tinieblas. knowing that the divine power of the Lord is far above and beyond the power of darkness. En este momento oramos también por sanidad. And at this moment, we also pray for healing. Estamos mandando la palabra. We send the word. Cualquiera sea la condición que haya en tu cuerpo, en tu mente, en tu vida, Whatever the condition is upon your body, upon your mind, in your life. declaramos que la palabra de Dios no vuelve vacía y dice la palabra: ciertamente llevé toda enfermedad, todo dolor. El Señor pagó por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por su llaga fuimos sanos. Así que declaramos que la llaga de Jesús pagó y sanó cada una de las condiciones de enfermedad en el nombre de Jesús. Amen. We are praying right now for God's healing touch on all of us right now, on everybody that has those prayer requests. We decree and we declare what the Word of God says about what Jesus did on the cross, that surely He has borne our griefs and carried our sorrows, that He was smitten and afflicted and wounded for our transgressions, and by His stripes we are healed. Declaramos la palabra de Dios. And so we declare the Word of God. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará. No weapon formed against us shall Ahí prosper. donde está, declare la palabra: ningún arma forjada contra mí y mi familia prosperará. Right where you are, declare the Word of God and say, no weapon formed against me, no weapon formed against my family prospers. Esa es la herencia de los siervos de Dios. This is the inheritance of the servants of God. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.